En el pueblo, todos conocían a doña Carmen por lo mismo: el pan. Cada mañana, antes de que el sol terminara de asomarse detrás de los cerros, ya estaba de pie frente al fogón, amasando con manos delgadas pero firmes, como si el cuerpo no le hubiera cobrado aún los años que llevaba encima. El olor a pan recién horneado salía de su casa de adobe y se metía en las calles como un anuncio silencioso de que el día había comenzado. A media mañana salía con su canasta colgada del brazo, cubierta con un mantel limpio, y caminaba despacio por el pueblo ofreciendo lo que hacía. No gritaba, no insistía, solo avanzaba con paciencia, deteniéndose donde alguien levantaba la mirada. La gente le compraba por costumbre, por cariño o por lástima, según quien fuera. Algunos decían que lo hacía para entretenerse, porque no sabía estar quieta. Otros aseguraban que era por necesidad, que con lo poco que le dejaba el pan apenas completaba para lo básico. Nadie sabía con certeza por qué una mujer de su edad seguía trabajando así. Nadie se lo preguntaba de verdad. En los pueblos pequeños hay cosas que se ven tanto que dejan de cuestionarse. Doña Carmen vivía sola desde hacía años. Su casa era pequeña, de paredes gastadas y techo bajo, con lo necesario y poco más. Tenía una mesa, 2 sillas, una cama y el fogón donde hacía el pan. No había adornos, ni fotografías visibles, ni señales de visitas frecuentes. Era un lugar limpio, ordenado y silencioso. Un silencio que no pesaba, pero que tampoco invitaba a quedarse. Su hijo, Andrés, vivía en la ciudad. Pocas veces regresaba. Cuando lo hacía, no se quedaba mucho tiempo. Llegaba en camioneta vestido con ropa que contrastaba con el polvo del camino y hablaba con prisa, como si cada minuto en el pueblo fuera una concesión incómoda. La gente lo miraba con esa mezcla de admiración y distancia que provocan los que se van y logran algo. Decían que le iba bien, que trabajaba en negocios grandes, que ya no era como los demás. Pero había algo más, algo que nadie decía en voz alta, pero que todos habían notado al menos una vez. Andrés nunca llamaba mamá a doña Carmen cuando había gente alrededor. Se dirigía a ella con frases cortas, neutras, casi formales, como si hablara con alguien a quien respetaba, pero no quería reconocer demasiado, y ella, por su parte, nunca lo corregía, nunca lo obligaba a nada. Lo miraba con la misma calma con la que miraba todo, como si hubiera aprendido a aceptar ciertas cosas sin necesidad de nombrarlas. Una tarde, meses atrás, el pueblo fue testigo de algo que terminó de dejar claro lo que muchos ya sospechaban. Andrés llegó acompañado. Traía consigo a 2 hombres bien vestidos, de esos que no miran alrededor porque están acostumbrados a lugares donde todo es parecido. Se detuvieron en la plaza, conversaron un momento y luego caminaron hacia donde estaba doña Carmen, que vendía pan como cualquier otro día. ¿Es aquí donde venden?, preguntó uno de los hombres sin mirarla directamente. Andrés dudó apenas un segundo. Fue un gesto pequeño, pero suficiente. Sí, ella vende, respondió. No dijo más. Doña Carmen levantó la mirada, sostuvo los ojos de su hijo un instante y luego bajó la vista hacia la canasta. Recién hecho, dijo con suavidad. Los hombres compraron. Andrés no volvió a mirarla, se fue con ellos, y el momento quedó ahí, suspendido en la memoria de los que lo vieron, como esas escenas que no necesitan explicación porque se entienden solas. Desde entonces, algo cambió en la forma en que el pueblo miraba a doña Carmen. Ya no era solo la abuela del pan, era también la madre que su hijo prefería no reconocer, y aún así, al día siguiente, volvió a levantarse antes del amanecer, volvió a amasar, volvió a salir con su canasta como si nada hubiera pasado, pero había algo que nadie veía, algo que no estaba en su rostro, ni en sus palabras, ni en sus pasos lentos por el camino.
Cada tarde, cuando regresaba a su casa, doña Carmen sacaba de debajo de la mesa una pequeña caja de madera. No tenía llave, no tenía adornos, solo estaba ahí como un objeto más del lugar. La abría con cuidado, sacaba unas monedas, a veces unos billetes doblados, y los contaba despacio, una y otra vez, como si necesitara asegurarse de que no faltaba nada. Luego, los acomodaba, los separaba, y finalmente tomaba una libreta. En ella había números, fechas, cantidades, anotaciones hechas con letra temblorosa pero clara, sumas que se extendían página tras página, y siempre, al final de cada cuenta, el mismo gesto, un pequeño suspiro, no de cansancio, no de alivio, sino de alguien que sigue avanzando, aunque sepa que todavía falta mucho. Los días en el pueblo comenzaron a repetirse con una precisión casi incómoda. El sol salía, doña Carmen amasaba, salía con su canasta y regresaba al atardecer con el paso un poco más lento que el día anterior. Nadie podía señalar exactamente cuándo empezó a notarse el desgaste, pero todos coincidían en que algo en su cuerpo ya no respondía igual. Se detenía más seguido, se apoyaba en las paredes al caminar y en ocasiones tenía que sentarse antes de terminar su recorrido. Aún así, nunca dejó de salir, nunca dejó de vender. Lo que sí cambió fue la cantidad. Al principio llevaba 2 canastas, luego una, después solo la mitad de una. El pan seguía siendo el mismo, pero sus manos ya no tenían la misma fuerza. A veces se le quemaban algunas piezas, otras veces la masa no crecía como debía. Sin embargo, ella no se detenía a corregirlo demasiado. Tomaba lo que salía y lo llevaba al pueblo con la misma dignidad de siempre. «Debería descansar, doña Carmen», le dijo un día la maestra Dolores al verla sentarse en la sombra de la escuela. «Luego», respondió ella, con una sonrisa leve, pero ese luego nunca llegaba. Esa misma tarde, cuando regresó a su casa, el ritual se repitió. La caja de madera, las monedas, los billetes doblados, la libreta. Pero esta vez, al contar, sus manos temblaron más de lo habitual. Una moneda cayó al suelo. Se agachó con dificultad para recogerla y, al incorporarse, se quedó un momento inmóvil, como si el aire le hubiera faltado. Se sentó, abrió la libreta, pasó varias páginas y se detuvo en una en particular. Ahí, entre números y fechas, había una anotación distinta, más marcada, subrayada 2 veces. Un nombre, Andrés. Debajo, una cantidad que ocupaba casi toda la línea. Doña Carmen cerró la libreta con cuidado. No había sorpresa en su rostro. No había enojo. Solo esa misma calma que llevaba años sosteniendo, como si el dolor hubiera aprendido a quedarse quieto dentro de ella para no interrumpir lo que tenía que hacer. Meses atrás, en una de las pocas veces que Andrés había regresado al pueblo, había llegado más tarde de lo habitual. No venía con nadie, no traía prisa. Se sentó en la mesa de la casa sin quitarse el saco y miró alrededor como si el lugar le resultara ajeno. «Necesito que me ayudes con algo», dijo. Doña Carmen no preguntó qué. Se sentó frente a él. «Es un trámite», continuó. «Algo rápido, solo necesito tu firma». Sacó unos papeles, los extendió sobre la mesa. Ella los miró sin entender del todo. Las letras eran muchas, las líneas largas. No había aprendido a leer con soltura y lo sabía. «¿Qué es?», preguntó. «Nada complicado», respondió él. «Es para un crédito. Es temporal. En cuanto salga un negocio que estoy cerrando, lo liquido». Hablaba con seguridad, con esa firmeza que tienen los que ya decidieron algo antes de explicarlo. «¿Y por qué a mi nombre?», preguntó ella. Andrés dudó apenas. «Es más fácil así», dijo. «Solo es un requisito». La miró a los ojos por primera vez desde que había llegado. «Confía en mí».
Doña Carmen bajó la vista hacia los papeles. Tomó la pluma. Firmó. El negocio nunca salió. Las llamadas empezaron semanas después. Primero eran suaves, recordatorios. Luego se volvieron más insistentes, más frecuentes, más duras. Andrés dejó de contestar y cuando volvió al pueblo ya no traía papeles, traía excusas. Estoy resolviéndolo, decía. Solo necesito tiempo. Tiempo que no pagaba nada, tiempo que no detenía las cuentas, tiempo que, poco a poco, fue dejando de tener valor. Hasta que un día simplemente dejó de venir y la deuda se quedó, a nombre de doña Carmen. Desde entonces, cada moneda del pan tenía un destino claro. No era para ella, nunca se lo dijo a nadie, ni siquiera cuando empezaron a llegar hombres a su puerta, preguntando con tono seco, anotando cosas, recordándole fechas. «Voy a pagar», decía ella, siempre lo mismo. Una tarde, al regresar del pueblo, no llegó a la puerta. Se detuvo a unos pasos, apoyó la mano en la pared, respiró hondo, intentó dar otro paso. No pudo. Se quedó ahí, inmóvil, con la canasta colgando de su brazo. Un vecino la vio. Corrió hacia ella. «¿Está bien?» Doña Carmen asintió, pero su cuerpo decía otra cosa. La ayudaron a entrar. La sentaron. Alguien fue por la maestra. Alguien más trajo agua. «Tiene que dejar de trabajar», dijo la maestra al verla. «Esto ya no es cansancio». Doña Carmen negó con la cabeza. «No puedo». «¿Por qué?» La pregunta quedó en el aire. Por un momento pareció que iba a responder, que iba a decirlo todo, pero no lo hizo. Esa noche, cuando la casa volvió a quedarse en silencio, arrastró la silla hasta la mesa, sacó la caja, contó lo del día, anotó la cifra, pasó la página, y al ver cuánto faltaba, cerró los ojos un momento. El cuerpo de doña Carmen dejó de responder una mañana en que el sol todavía no alcanzaba a entrar por la ventana. No hubo un momento claro en el que todo se rompiera. Fue más bien una suma de cansancios que finalmente encontró su límite. Intentó levantarse como siempre, apoyándose en la mesa, pero las piernas no le sostuvieron el peso. Volvió a sentarse, respiró hondo y esperó a que el mareo pasara. No pasó. Se quedó ahí un largo rato, mirando el fogón apagado. Por primera vez en años, no amasó. La noticia corrió rápido. En los pueblos pequeños el silencio también viaja. La maestra Dolores llegó primero, seguida de dos vecinas que entraron con ese cuidado respetuoso de quien no quiere invadir, pero tampoco puede quedarse afuera. La encontraron sentada, con las manos sobre el regazo y la mirada tranquila. «Tiene que ir al médico», dijo la maestra sin rodeos. Doña Carmen negó con un gesto leve. Luego respondió como tantas otras veces. Pero esta vez ese luego ya no tenía lugar. Doña Carmen cerró los ojos un momento. No parecía asustada, tampoco resignada. Más bien tenía la expresión de alguien que ha llegado al final de algo que decidió recorrer completo, sin atajos. «La caja», murmuró de pronto, apenas audible. La maestra se inclinó. «¿Cuál caja?» «Debajo de la mesa». Dolores se levantó, se agachó y sacó la pequeña caja de madera. La colocó sobre la mesa y la abrió. Dentro estaban las monedas, los billetes doblados y la libreta. «Llévesela», dijo doña Carmen sin abrir los ojos. «A él». No dijo su nombre. No hacía falta. La maestra entendió. «¿Está segura?» Luego, un leve asentimiento. «Sí», fue lo último que dijo con claridad. Esa misma tarde, doña Carmen murió. Como había vivido los últimos años, en silencio. El pueblo entero asistió al velorio. No por obligación, sino porque había algo en su historia que todos sentían que les pertenecía un poco. La mujer que siempre había estado ahí, que nunca había pedido nada, que nunca había dejado de trabajar, ya no estaba.
y esa ausencia se sentía más grande de lo que su pequeña casa podía contener. La maestra Dolores no se quedó mucho tiempo en la ceremonia. Tenía algo que hacer. El viaje a la ciudad fue largo, no por la distancia, sino por lo que llevaba consigo. La caja iba cerrada sobre sus piernas, como si contuviera algo frágil que no debía moverse más de lo necesario. Cuando llegó, le costó encontrar la dirección. Andrés no vivía en un lugar como el pueblo. Vivía en un edificio alto, de esos donde nadie mira a nadie. Cuando finalmente lo tuvo enfrente, él tardó unos segundos en reconocerla. «La maestra», dijo sorprendido. «¿Qué hace aquí?» Dolores no respondió a la pregunta. Le extendió la caja. «Esto es para usted». Andrés frunció el ceño. «¿Qué es?» «De su mamá». La palabra quedó suspendida entre los dos. Él la miró un segundo más, como si no estuviera seguro de haberla escuchado bien. Luego tomó la caja. ¿Qué pasó? La maestra sostuvo su mirada. «Murió esta mañana». El gesto de Andrés no fue inmediato. No hubo un quiebre visible. Fue algo más lento, más contenido, como si la noticia tuviera que abrirse paso por capas antes de llegar a donde realmente dolía. «¿Y esto?», preguntó señalando la caja. «Ábrala». Andrés lo hizo. Primero vio el dinero, luego la libreta. La abrió sin mucho cuidado, pasando las páginas rápido, como quien busca algo específico sin saber exactamente qué. Las cifras aparecieron una tras otra, ordenadas, constantes, fechas que se repetían, cantidades pequeñas que sumadas empezaban a tener otro peso. Se detuvo en una página. Ahí estaba su nombre, debajo una cifra, y a lo largo de las páginas siguientes, pagos, uno tras otro, durante años. Su expresión cambió. Fue una comprensión que se fue formando lentamente, como una sombra que se define con la luz. «Esto», murmuró. Pasó otra página, y otra, hasta llegar a la última. Ahí la cifra era 0. La deuda estaba pagada completamente. Andrés cerró la libreta. No dijo nada. No pudo. Había sido una carga, una que él dejó atrás, y que su madre había decidido llevar hasta el final, sin reclamar, sin decirle nada. «Nunca habló de esto», dijo la maestra en voz baja. Nadie sabía. Andrés levantó la mirada. Había algo en sus ojos que no estaba antes. No era solo tristeza. Era otra cosa, más pesada, más difícil de sostener. Esa noche, en un departamento donde todo estaba en su lugar, Andrés se quedó solo con la caja abierta sobre la mesa, pensando en cada registro de un esfuerzo que él nunca vio. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, no encontró palabras para defenderse. En el pueblo al día siguiente, el fogón de doña Carmen permaneció apagado y el silencio de su casa se volvió definitivo. Pero entre las páginas de una libreta que ya no necesitaba sumas, quedó algo que no podía borrarse. No era la deuda, no era el dinero, era el rastro de una vida entera pagando en silencio, lo que otro había decidido no enfrentar. Andrés volvió al pueblo. Entró a la casa en silencio, dejó la libreta sobre la mesa y se quedó de pie sin saber qué hacer con todo lo que ahora entendía. Por primera vez no tuvo excusas, porque hay deudas que no terminan cuando se pagan, sino cuando ya no queda nadie para perdonarlas.